Sabemos que lo que su yo planteaba es provincia... que da la sensación de que termina así, ¿me entendés? Por eso yo decía, Claro. veo cómo reacciona el gobierno, veo cómo se reacciona más o menos desde la clase política y bueno, va a quedar ahí. Pero me parece que lo importante es que no. Basistelli, sí. Sí, no, a mí me gustaría aportar lo que efectivamente me ocurrió a mí. Sí, claro. A mí me llamaron, me dijeron si estaba dispuesto a atender una llamada de parte del ministro Julio Devido, que me iba a llamar José María. Bueno, yo dije que sí, que... Habla de Sagasti, el secretario de... Bueno, nunca di el apellido, pero da la impresión de que efectivamente hablé con él, porque si no hubiera salido él a desmentirlo, después de tantos días, de estar publicado en todos los medios. Bueno, ahí tuve una conversación que yo ya he hecho pública, jamás he ocultado lo que ocurrió, dije todo lo que ocurrió en esa conversación, donde efectivamente me preguntan qué pediríamos nosotros para favorecer la aprobación del presupuesto. Razonablemente yo le dije, justo en ese momento estaba hablando el diputado Eduardo Macaluce, le dije, mirá, es lo que está pidiendo Eduardo en este momento, el 82% móvil, que se sinceren los números, tanto la tasa de crecimiento como la inflación, la mayor recaudación, la asignación de los recursos a partir del presupuesto. Me preguntó si algo más. En ese momento pensé si algo quedaba en el tintero. Le digo, no, pienso que con esto sería suficiente para que nuestro interbloque de Proyecto Sur, con predisposición a aprobar el presupuesto siempre y cuando no sea un dibujo, bueno, pensé que eso estaba bien dicho. Bueno, me dijo, ¿te puedo llamar más tarde? Le digo, sí, no hay problema. Y a los pocos minutos empieza a desatarse en la Cámara el escándalo. Primero fue Carrió, después fue Pinedo, que dijo que no podía explicar algunas ausencias en su bloque. Después fue Cynthia Houghton, y ahí efectivamente me di cuenta que estábamos siendo operados desde el Poder Ejecutivo con mucha claridad. Lo llamo al diputado Pino Solanas, le digo, esto que se está ventilando aquí es rigurosamente cierto porque me acaban de llamar. A partir de allí se desata esto que verdaderamente es un escándalo, y me parece que se produce ¿por qué? Porque en realidad en ese momento yo contesté lo que creo debía haber contestado, pero luego, más o menos a las 3 de la mañana, cuando terminó la sesión, alguna gente se me acercó y me dijo, esto es normal que ocurra, en realidad lo que te están ofreciendo es el pedido de alguna obra. Entonces, por ahí vos pedís una obra y de esa manera facilitan. En principio me parece que metodológicamente es un procedimiento absolutamente incorrecto, rechazable, porque vos no podés aprobar un presupuesto de más de 300.000 millones de pesos porque tenés por contraprestación una obra. Pero en el caso nuestro, nosotros no tenemos ningún ejecutivo, ni municipal, ni provincial, como para que nos ofrecieran una obra. Lo demás, naturalmente, corre por cuenta de las especulaciones. Pero esto es rigurosamente lo que pasó. Pero por eso yo decía... A mí me gustaría decir simplemente que el objeto es el presupuesto. Lo que tiene que prevalecer es la racionalidad. Ni el escándalo nos sirve y que concentremos todo, como vos decías, en lo policial, ni tampoco nos sirve la especulación política. La presidenta creo que ha visto un escenario posible de alta rentabilidad política, que es que no le den el presupuesto y se victimizan, como todos sabemos. Ninguna de los dos escenarios le sirve al país. El que le sirve es encontrar racionalidad sobre el presupuesto existente, y todavía hay tiempo para que el oficialismo reflexione, convoque a un diálogo, y entonces en los próximos días, en la próxima semana, podamos tener presupuesto. Esta es la voluntad incontrastable del Proyecto Sur, que haya presupuesto 2011. Sí, a mí me parece que... A ver, respecto de la oposición, está muy claro que es un mapa absolutamente diverso. Y que ahí es difícil ponerse de acuerdo. Así que eso es efectivamente así. La segunda cuestión, yo coincido un poco con lo que decía Horacio. Hay un plan de gobierno emitido en el marco del presupuesto que lo diseña el Poder Ejecutivo. Uno tiene que trabajar en base a ese proyecto de presupuesto y puede hacerle correcciones. Por eso nosotros adherimos y trabajamos sobre el criterio de hacerle algunas modificaciones para no votar un presupuesto escandaloso. Es decir, uno no puede votar un presupuesto absolutamente mentiroso en términos del crecimiento, de la inflación, de la recaudación. Pero la verdad es que creo que la propuesta nuestra fue en ese sentido bastante sensata. Es decir, era sincerar la economía primero para establecer los niveles reales de crecimiento y de recaudación,
asignar esos recursos, que nosotros elegimos la prioridad y dijimos asignación por hijo y ANSES para afrontar un haber jubilatorio más digno y el 82% móvil para si esto salía en el Parlamento. Y luego terminar con los superpoderes. Desde luego que ese presupuesto no es el que nosotros hubiésemos impulsado. No, trabajamos en función de lo que emitió el gobierno y le propiciamos esas modificaciones. A mí me parece que no se puede, el Poder Ejecutivo no puede trabajar con esta situación de absoluta inflexibilidad. Es decir, cualquier ejecutivo que sabe que no tiene, mucho más si sabe que no tiene mayoría parlamentaria, tiene que poder flexibilizar un poco su posición, de modo tal que la victimización es parte de una falacia, ¿no? Esta cuestión de ¿es esto o nada? Y si no vamos con el presupuesto anterior, la verdad es que así no se puede trabajar. Yo creo que sí hay una necesidad de que la oposición en todo caso trabaje para unificar un criterio. Yo comparto algunas de las posiciones pero lo cierto es que hay que hacer algo. Sur no comparte para nada el dictamen del Grupo A, lo ha dicho Claudio Lozano con mucha claridad, por eso porque estoy de acuerdo. Incorporan el concepto de la inflación para la recaudación, pero no lo incorporan para los gastos. De manera que suben la recaudación, pero no suben los gastos que va a tener con mayor inflación. Es indudable que va a tener que afrontar el gobierno mayores gastos. Entonces, creo que hay apreciaciones que no dan para acá, pero hay apreciaciones que son muy distintas entre el dictamen que presenta Proyecto Sur y el dictamen del Grupo A. Lo que nosotros decimos es, trabajemos sobre el dictamen del Poder Ejecutivo, sinceremos los números, veamos en dónde puede haber acuerdo y tengamos el presupuesto, porque no nos debemos salir de eso. Yo, a pesar de la falta de voluntad, de diálogo por parte del oficialismo, soy optimista con lo que pudo alcanzar un sector de la oposición, que es tratar de buscar en qué cosas estamos de acuerdo y priorizarlas, más allá de que en muchas cosas tengamos diferencias. ¿Es el óptimo? No, no es el óptimo, pero es lo que se pudo alcanzar. Y en ese sentido me parece que es mucho mejor que lo que ha hecho el oficialismo, que lo único que quiere es tener, como se dijo acá, un cheque en blanco para tratar de tener la mayor posibilidad de gasto y la discrecionalidad en ese gasto. Eso va en contra de la estrategia republicana, va en contra del federalismo, y me parece que esas son las cuestiones que nos hemos propuesto ponerle límites, que para eso fuimos votados, para empezar a ponerle límites a un gobierno que muchas veces ha abusado de los derechos que tenía, ¿no? También digo una sola cosa, ¿no? ¿Por qué es necesario, me parece, sí trabajar y poder acordar un proyecto de presupuesto? Porque la alternativa que ha ofrecido el gobierno creo que es muy mala y tal vez la peor, que es manejarse con el presupuesto vigente y a partir de ahí poder hacer cualquier cosa. Nosotros por eso creo que la Cámara de Diputados tiene que hacer un último esfuerzo para intentar sancionar un proyecto de presupuesto. Vamos a ver cómo sigue la historia. Gracias por haber estado acá todos. No, gracias. Muchas gracias. Estamos yendo a un corte. Allanaron